Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablar del célebre caso de la justicia contra Willy Toledo por cagarse en Dios. Y también voy a comentar las palabras de Carmen Calvo en relación a regular la libertad de expresión de los medios de comunicación. Y también voy a hacer un repaso así en general a distintos procesos contra la libertad de expresión en España en los últimos años. Ojo, voy a hablar de casos sobre los que se haya abierto cierto proceso legal, no voy a hablar de censura moral o linchamientos varios como ya he hecho en otros vídeos. Bueno, pues vamos a empezar. El juez lleva a juicio a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María. Las razones son básicamente que Willy Toledo realizó unos comentarios en Facebook que contenían frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes. Un delito que estaría comprendido en el Código Penal en el artículo 525. Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una conferencia religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna. Es curioso y relevante que Willy Toledo fuese procesado cuando salió en defensa de un grupo de personas condenadas por otro delito de ofensas contra sentimientos religiosos. Se trataba del proceso contra insumisión del coño insumiso. ¿Cómo te quedas? Abren juicio contra 3 mujeres por la procesión de una gran vagina. La procesión se inició con un cartel en el que se leía "Sagrado coño insumiso" y durante su recorrido las manifestantes cantaron y gritaron simulando saetas y plegarias. Todo ello acompañado de instrumentos musicales, precisa el auto. 2 de las procesadas gritaron, a la altura del Arco de la Macarena, el lema "La Virgen María también abortaría". Otras cantaron "Hay que quemar la conferencia episcopal" y también hubo más cánticos manipulando la letra del credo y del Ave María según la juez. Y un montón de gente pues se ofendió, como es normal, ¿no?, ante un acto sobre la procesión del coño insumiso, en el que un montón de niñas se esforzaban por llamar la atención todo lo posible. Algo que debería haber quedado ahí, pero como tenemos una ley estúpida que ampara la ofensa de sentimientos religiosos, estas chicas fueron procesadas. Y Willy Toledo, que es un poco cantamañanas y de acuerdo a sus principios, pues también protestó y salió en defensa de las chicas. En dichos comentarios, el actor tildó de energúmena a una juez de Sevilla que decidió abrir juicio oral a 3 mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos y después escribió: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso". Unas palabras que en España te pueden costar pasar por un juzgado. El magistrado señala que existen motivos suficientes para procesarle porque estos mensajes contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes. Y Willy Toledo hace unas declaraciones que yo comparto y que decía algo así como que le sorprende que en este país todavía se criminalice lo que se piensa y se dice. Es de difícil comprensión cómo en 2018 todavía tenemos leyes como la del artículo 525 que persiguen comportamientos ofensivos, que dan pie a espectáculos mediáticos bochornosos y que sirven para ponernos a todo el país en evidencia. Y el problema no es de los jueces o de la Asociación de Abogados Cristianos, el problema es que el delito existe y está tipificado en el Código Penal. Y mientras esto siga así, pues los jueces se verán obligados a seguir abriendo procesos de acuerdo a nuestra jurisprudencia. Y señores ofendidos seguirán teniendo la posibilidad de seguir denunciando a otras personas cuando sus sentimientos sean heridos. También es relevante el hecho de que en España la gente cada vez se ofende más y denuncia más por este tipo de delitos. Señalaban en El País lo siguiente: las denuncias por supuestas ofensas a los sentimientos religiosos se han multiplicado en España desde 2012. Y la inmensa mayoría las blanden 2 únicas entidades ultracatólicas: el Centro Jurídico Tomás Moro y la Asociación de Abogados Cristianos. Y estas asociaciones se defendían diciendo que en España se había puesto de moda meterse con los católicos. Lo cual es verdad hasta cierto punto, o sea, la persecución legal estaría muy por encima de la persecución social en este tipo de casos. O sea, la ofensa a la Iglesia Católica fuera del ámbito legal sale prácticamente gratis y es algo que incluso pues despierta algunas simpatías. Mientras que la ofensa pública al Islam te puede costar cara de cojones, o sea, te puede valer la etiqueta de racista, o sea, te puede valer una amenaza de muerte, pues entrar en la lista negra del ISIS, telita. Sin embargo, esto no justifica que tengamos una ley que proteja el derecho de nadie a no ser ofendidos. Y son este tipo de leyes y su uso torticero por parte de asociaciones católicas las que ayudan a alimentar el mito de que en nuestro país solo censura a la derecha. O sea, por todos son conocidos sonoras acciones contra la libertad de expresión, empezando por los casos de raperos como Valtonyc, condenado por el Tribunal Supremo a 3 años y medio de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, injurias al rey; Pablo Hasél, condenado por la Audiencia Nacional a 2 años y 1 día de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona; el grupo de raperos La Insurgencia, acusados de enaltecimiento de organizaciones terroristas como los Grapo y condenados por este delito a 2 años y 1 día de cárcel. Ni que decir tiene que estos raperos son más conocidos por sus devenires
aires con la justicia en materias de libertad de expresión que por su música. El libro de Fariña sobre narcotráfico también fue secuestrado de las librerías por una denuncia de José Alfredo Beagondar, exalcalde de Ogrove, por una supuesta vulneración del derecho al honor, ya que aparecía citado en el libro por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego. Esto, por otra parte, no hizo que el libro se quedase enterrado en el olvido, al revés, el libro Fariña llegó a número 1 en Amazon tras el secuestro judicial. Por otro delito contra los sentimientos religiosos se admitió a trámite una denuncia contra el Gran Wyoming y Dani Mateo cuando bromearon en el intermedio diciendo que el Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo. Normal, porque ¿quién va a querer ver esa mierda de cerca? En 2016, por ejemplo, todo el mundo conoce el caso de los 2 titiriteros que fueron detenidos por delitos de enaltecimiento del terrorismo, llegando a pasar 5 días en prisión para que luego su caso fuese archivado. El humorista de izquierdas Facu Díaz ha sido imputado en 2 ocasiones, una por chistes en Twitter, quemar iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro, y otra por hacer un sketch en la que el Partido Popular anunciaba su disolución como si de una organización armada se tratase. La Operación Araña fue una operación de la Guardia Civil para perseguir delitos de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Chistes del tipo ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinados con un programa espacial, Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de luna, ETA le pagó el viaje a ella, o el fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los Grapo, fueron tweets que costaron a Cassandra Vera o César Strawberry sendas condenas de cárcel y llegaron a imputar a 76 tuiteros que fueron detenidos en 2016, siendo España además citada por Amnistía Internacional en relación a la Operación Araña como un caso injustificado de restricción de la libertad de información, expresión y reunión en su informe anual de 2016 y 2017. La ofensa contra el sentimiento religioso en el caso de Willy Toledo, el enaltecimiento del terrorismo en los casos de Valtonyc, Pablo Hasél o los tuiteros de turno. El derecho al honor en el secuestro del libro de Fariña o las injurias contra la corona forman parte del grueso de leyes por las que muchas personas en España son perseguidas de forma arbitraria y obligadas a pasar por los tribunales. Y todos estos casos han dado frutos a fuertes debates sobre la libertad de expresión, ¿no? Políticos y medios de izquierdas han alzado la voz, y con cierta razón, ante lo que entendían como un retroceso en uno de nuestros derechos fundamentales, señalando en muchas ocasiones la supuesta doble vara de medir de la justicia. Sin embargo, aunque la llamada izquierda monopolice el debate sobre la libertad de expresión, no es menos cierto que personas dentro de todo el espectro político se ven afectadas por leyes que pretenden acotar cosas como el discurso del odio. Nos tendríamos que remontar a 2006 cuando se dio la primera condena por un delito de odio por internet. Los Mossos de Escuadra detuvieron a Iván en su domicilio de Tárrega por crear una página web donde se podían leer frases como "la inmigración destruye tu futuro" o "el holocausto es un holocuento". Iván fue condenado a 2 años de cárcel y esta fue la primera sentencia en España en la que se aplicaba el artículo 510 del Código Penal, que decía de la siguiente manera: quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación o su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, enfermedad o discapacidad. En 2006, Torbe, que ya es conocido básicamente por todos, fue detenido en este caso por llamar feas a las mujeres de Torrelavega. El ayuntamiento de la localidad aludida presentó una querella criminal contra Torbe en la que se le acusaba de atentar contra los derechos a la intimidad y a la propia imagen y de verter expresiones injuriosas sobre las mujeres de Torrelavega. En 2016, un chico fue condenado a 1 año y medio de cárcel por subir un vídeo a Facebook de contenido antisemita que se titulaba "Asesina a todos los judíos". Un vídeo que fue reproducido en 38 ocasiones, todo un éxito. En el vídeo, según se describe en la sentencia, aparecen unas mujeres que incitan a la violencia contra las personas de religión judía y contra el Estado de Israel, en el que reiteradamente se dice "mata, mata a los judíos", mientras se arranca la cabeza a un muñeco vestido de judío ortodoxo, al que también simulan clavar de forma reiterada un cuchillo de grandes dimensiones. Este pasado mes, en 2018, ha salido la sentencia de que el periodista Hermann Tertsch fue condenado a pagar 12.000 euros por insultar al abuelo de Pablo Iglesias, ya que este habría publicado una información que el juez interpretaría como notoriamente falsa e incierta, en la que afirmaba lo siguiente: que el abuelo del dirigente político fue un miliciano criminal condenado a muerte por participar en sacas, es decir, en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid. A finales del año pasado, un artículo de La Vanguardia confirmaba cárcel para 10 miembros de 2 grupos musicales neonazis. El fiscal ha reclamado de 5 a 11 años de cárcel para 10 miembros de los grupos musicales Ultras, Batallón de Castigo y Más que Palabras por difundir ideología nazi en sus letras, promover la violencia y vender merchandising vinculado al nacionalsocialismo. A mediados del año pasado también fue sonado el caso del autobús de Hazte Oír por llevar el mensaje de "los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no os engañen". El magistral de instrucción número 42 de Madrid ha ordenado que se prohíba la circulación del autobús contra los transexuales fletado por esta organización ultracatólica,
que a principios de semana recorrió las calles de Madrid y que tenía previsto iniciar una ruta por varias ciudades de España. El juez, que considera que esta campaña se dirige a personas con una orientación sexual distinta para lesionar su dignidad, ha adoptado esta medida con carácter cautelar para evitar una perpetuación de un posible delito y ha dictado que el autocar no pueda salir por la vía pública hasta que no retire los mensajes contra la transexualidad que lucen sus costados. Poca relevancia tuvo en los medios de comunicación otro caso en relación a un tuitero condenado a 2 años y medio de cárcel por el Supremo por incitar al odio contra las mujeres asesinadas por violencia machista. Entre los tweets que escribió el ahora condenado Berenguer Jordi Moya Hernández figuran 53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año. Pocas me parecen con la de putas que hay sueltas. Y 2015 finalizará con 56 asesinadas. No es una buena marca, pero se hizo lo que se pudo. A ver si en 2016 doblamos esa cifra. Gracias. Ambos tweets de 2015. Tampoco ha trascendido la pena de 8 meses de cárcel a un tuitero por publicar unos tweets xenófobos en los que se considera la primera condena por catalanofobia. Entre estos tweets habría uno que se burlaba de las víctimas catalanas del accidente aéreo de Germanwings. Poca mierda veo en Twitter para haberse estrellado un avión lleno de catalanes. 8 meses de cárcel por tweets de este rollo. Y la semana pasada, por ejemplo, salía la noticia siguiente: 1 año de prisión para un tuitero que justificó el asesinato de Lorca. El 30 de octubre de 2014, el condenado DLA introdujo en la red social Twitter bajo un seudónimo el mensaje: el asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto 1 por maricón, he dicho. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitaba 2 años de prisión y una multa de 2.700 euros para el acusado. Y este es un poco el panorama de la libertad de expresión en España así en términos generales en los últimos años. En las dos baterías de casos había casos extremos, había comentarios y declaraciones indefendibles desde cualquier punto de vista moral o ético, y desde luego se relataban hechos reprobables. Pero si unos os parece que deberían tener cabida dentro de la libertad de expresión y otros no, entonces sois unos hipócritas. Decir que no hay ningún medio, ningún grupo que realmente defienda la libertad de expresión total. Por lo menos los que lo hacen siempre lo hacen desde una óptica sesgada. O sea, si vemos medios como el Nacional.cat, en el momento que resumen todos los casos de censura de libertad de expresión en España, mencionarán a Valtònyc, Pablo Hasél, la insurgencia, los titiriteros, los casos de Cassandra, César Strawberry, junto con la Operación Araña, pero no habrá ni rastro de tuiteros catalanófobos o machistas, o del autobús de Hazte Oír, o de los miembros de grupos de música neonazis encerrados. Lo mismo nos pasará con esta recopilación del Huffington Post: prisión para Valtònyc, el secuestro del libro de Fariña, el montaje sobre Cristo, titiriteros, tuits de Carrero Blanco, y silencio absoluto en relación a otras causas abiertas asociadas con la libertad de expresión, pero no asociadas a la izquierda. Lo que observo a través de las posiciones de distintos medios y grupos políticos es que, por un lado, la izquierda defiende con cierta vehemencia una libertad de expresión, que es la suya. Sin embargo, pues no parecería interesada en defender una libertad de expresión universal. Estaría en contra del uso de leyes alrededor del enaltecimiento del terrorismo o de las sensibilidades religiosas, pero no tendría problemas con el artículo 510 y el discurso del odio, por ejemplo. La derecha, por otro lado, ha decidido que la libertad de expresión, pues en general no va con ellos. No van a salir a defender abiertamente a racistas o machistas por la tele, porque esto da muy mala imagen. Y por otro lado están conformes con la persecución de tuiteros y raperos en nombre de la lucha antiterrorista. Por lo tanto, podemos decir que en España, así de forma férrea, solo se defiende la idea sesgada que tiene la izquierda sobre lo que es la libertad de expresión, y que no es libertad de expresión al fin y al cabo. Por ejemplo, un youtuber conocido como El Cuellilargo decía lo siguiente en su vídeo llamado ¿Es España un régimen fascista? Lo vemos también en que el infame autobús de Hazte Oír siga circulando, que se investigue a un actor por insultar a Dios y a la Virgen en Facebook, o que 3 mujeres vayan a juicio por llevar un coño de cartón piedra. Por supuesto, la conclusión era que sí, que España era un régimen muy fascista y mucho fascista. O sea, que se permitiese circular el autobús de Hazte Oír era prueba de que sí vivíamos en un régimen fascista. Lo vemos también en que el infame autobús de Hazte Oír siga circulando. Y que se persiguiese a Willy Toledo o a las chicas del coño insumiso por cagarse en Dios también era prueba de esto. Que se investigue a un actor por insultar a Dios y a la Virgen en Facebook, o que 3 mujeres vayan a juicio por llevar un coño de cartón piedra. La coherencia está un poco movida por la ideología aquí, un poquito. Es decir, en la misma frase constituye que para no ser un régimen fascista se debe perseguir y prohibir a los señores de Hazte Oír decir que los niños tienen pene, mientras que se debe permitir a Willy Toledo y a las chicas del coño insumiso cagarse en Dios. Evidentemente este señor no defiende la libertad de expresión, sino que defiende la libertad de expresión de discursos afines al suyo y la libertad de censurar discursos contrarios que él consideraría constitutivos de un estado fascista, como es la mera existencia del autobús de Hazte Oír. Y esto no es nada nuevo. Personajes como Monedero justificaban la condena de Hermann Tertsch diciendo cosas como la siguiente: ¿ves cómo te puede el odio? A veces te inventas noticias que son una anécdota,
pero las más de las veces eres un pozo de ponzoña que envenena la convivencia, y la democracia se defiende de chicos malos como tú. Y esta era la interpretación de Juan Carlos Monedero. Por un lado, perseguir las calumnias de Germán Terch es la democracia defendiéndose contra los chicos malos, pero perseguir a raperos que alientan a su público a matar guardias civiles, como es el caso de Valtonyc, es terrible e injusto, y oye, que no estás solo, que nosotros te apoyamos. Y la realidad es que los que sobrepasan las leyes que acotan la libertad de expresión en una dirección contraria a la de la izquierda hegemónica no tienen ningún amparo mediático o grupos de influencia que hagan presión por preservar este bien básico para ellos, por muy despreciable que sea el uso que hagan de él, casos de músicos neonazis y demás. De la misma forma, existe este sentimiento de manía persecutoria dentro de la izquierda que ha creado este falso mito de que son los únicos perseguidos por la justicia. Pablo Iglesias, por ejemplo, escribía en un tuit lo siguiente: Valtonyc cantó contra el rey, va a la cárcel. Los Santos deseó pegarnos un tiro y bombardear Barcelona, seguirá despotricando en su emisora ultra. Ninguno debería ir a la cárcel por hablar, cantar. Pero la realidad es, Valtonyc es un preso político, Los Santos es un fascista. Y bueno, luego mirándolo un poco con lupa, la realidad es que Jiménez Los Santos es un personaje que ha sido sancionado en infinitas ocasiones por cosas tan dispares como incitar el odio contra los alemanes, decir que Carolina Vescanza drogó a su hijo para llevarlo al Congreso, por llamar detritus, mentiroso, sicario o traidor al hablar de José Antonio Zarzalejos, por llamar banda terrorista Esquerra Republicana o por injuriar a Alberto Ruiz Gallardón en 2008. O sea, la verdad es que es difícil pensar en una persona dentro del periodismo español a la que le hayan perseguido en este sentido más que a Jiménez Los Santos. Pero si vemos el tuit de Pablo Iglesias, pues da la sensación de que a uno se lo permiten todo y al otro le persiguen con saña en función de dónde se encuentren dentro del espectro político. A lo mejor si Los Santos o Germán Terch diesen las noticias rapeando, pues a lo mejor a los líderes de izquierdas les daba por defenderlos a la hora de defender la libertad de expresión. Porque independientemente de las barbaridades que puedan decir periodistas y raperos, que no voy a entrar a valorar, pero que pueden ser unas barbaridades tremendas, lo que no puede ser es que esto sea libertad de expresión. Así que lo suelto, matad un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad uno, me cago en la hostia. Pero una columna de Germán Terch o Jiménez Los Santos, por muy injuriosa, falsaria o detestable que fuese, no lo sea. O estamos por la libertad de expresión o no lo estamos. Pero a mí me da la sensación de que en España nadie lo está. Lo cual me preocupa muchísimo, ya no tanto por la situación actual, que roza lo ridículo y dantesco, sino por el siniestro futuro que se nos viene encima. La semana pasada aparecía la siguiente noticia: el gobierno apuesta por regular la libertad de expresión de los medios. O sea, Carmen Calvo está on fire, la han puesto ahí al monigote para que diga todas las chorradas posibles y ahí está la tía y boom, boom, boom. El gobierno considera la proliferación de las falsas noticias, conocidas como fake news, y que tan presentes se han hecho en los últimos tiempos, como un argumento suficiente para apostar por una regulación de la libertad de expresión de los medios de comunicación. Es cuanto menos curioso escuchar a políticos de la izquierda socialdemócrata de nuestro país hablar en términos que han sido puestos de moda por el supuesto filofascista de Donald Trump, como son las fake news, pero es que la coherencia hace tiempo que dejó de ser algo prioritario para nuestros políticos así en general. Estamos ante el viejo dilema de la autorregulación o la regulación, esa vieja frase en la que hemos vivido de que la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Pues vamos a ver, Carmen Calvo, déjame que yo te lo explique. Vamos a ver, el problema no es que la libertad de expresión sea algo perfecto. La problemática viene sobre quién coño regula esta libertad de expresión y quién define los términos en los que ésta se acota. Aquí es cuando ya no me fío ni un pelo de vosotros, los políticos, que con toda vuestra buena intención venís a regular la libertad de expresión de los medios de comunicación por el bien del pueblo. Claro que sí. Cuando la democracia coloca el foco sobre el control de todos, como ciudadanos de un Estado de Derecho, el control de quienes asumimos cargos públicos, faltaría más que decidiéramos que en el siglo XXI no va a existir control en los dos platillos de la balanza. Básicamente lo que esta señora está queriendo decir es que la prensa ataca demasiado a los políticos como ellos y que los pobres pues no tienen una manera de defenderse y que hay que hacer algo para equilibrar la balanza, porque claro, como los políticos son los elegidos del pueblo, pues que dame todo el power y que dame todo el control. O sea, ¿qué es este escrutinio que se le está haciendo al gobierno precario del Partido Socialista? ¿Pero qué os creéis, medios de comunicación, ¿Pero qué os creéis? Esto de que le saquéis escándalos todo el día al gobierno socialista que no les mola ni un pelo. Algunos países en nuestro contexto europeo están empezando a tomar decisiones de regulación, de intervenir. Se lo está planteando Francia, Alemania, Reino Unido o Italia. Están abandonando el famoso pretexto de que la mejor ley para regular la libertad de expresión y el derecho a la información es la que no existe. Debemos tomar decisiones que nos protejan. ¿Y por qué coño te crees que se decía eso, Carmen Calvo? Era precisamente porque los que queréis regular los medios de comunicación, vosotros, los políticos, no sois
precisamente de fiar. Y claro, a mí esto me preocupa en un contexto en el que ya no hay libertad de expresión. O sea, ahora mismo no la hay. No puedes decir lo primero que se te pase por la cabeza y todas las noticias que he leído a lo largo del vídeo son prueba de ello. Hasta Amnistía Internacional ha avisado sobre la falta de libertad de expresión en España. O sea, entonces, ¿de qué coño está hablando esta señora? Hay una mayoría de ciudadanos que no confían en lo que ven y lo que oyen, esto es así y nos lo tenemos que plantear. Ha sido la crítica de Calvo hacia la proliferación de noticias falsas. Necesitamos información. Está consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución como un derecho, pero con una apostilla del tamaño de un transatlántico que es información veraz. La obligación de la veracidad es la que da sentido a este derecho. Si no, no tendría que existir. Vamos a ver, que hay una mayoría de ciudadanos que no confían en lo que ven y en lo que oyen y que se cuestionan las cosas que les cuentan es algo bueno. Pero me da la sensación de que lo que esta señora quiere decir es que hay ciudadanos que no confían en lo que ella y los suyos les dicen, algo que sí, por supuesto, es intolerable. El problema de su discurso alrededor de la información veraz es quién coño constituye que es veraz y que no lo es. O sea, quién decide cuál es la buena información, o sea, cuáles son los matices que hacen de una noticia algo tolerante o algo intolerante. ¿Qué coño es eso? Y todo esto en un contexto en que nuestras sociedades son cada vez más sensibles a ideas antagónicas puede ser un problema gordo en los próximos años, la verdad. Por ejemplo, hay más denuncias por enaltecimiento del terrorismo ahora que en los años en los que ETA asesinaba. También, como ya he leído, se han doblado las denuncias en relación a la ofensa contra sentimientos religiosos. Desde las redes sociales, los linchamientos en relación a lo que una gran masa considera inaceptable son cada vez más y más frecuentes. Y el espectro de lo socialmente permitido cada día se acota más y más. Parece que estemos en un momento perfecto para recortarnos ciertas libertades en materia de libertad de expresión. Y fijaros que no ha habido una respuesta popular alarmante cuando nuestra vicepresidenta del gobierno habla de regular los medios de comunicación. Cuando de toda la vida de Dios escuchar a un político hablar de regular los medios de comunicación debería hacer que a todos nos pitasen los putos oídos. Y ya tenemos leyes absurdas y arbitrarias que condenan a raperos, tuiteros y periodistas por decir chorradas y barbaridades. Tenemos una izquierda que se rasga las vestiduras cuando vulneran su libertad de expresión, pero que hace oídos sordos cuando se la vulneran a sus enemigos políticos, y tenemos una derecha a la que simplemente le da igual. Aunque sería el colmo del cinismo que se fuesen a posicionar ahora cuando a la derecha en nuestro país la libertad de expresión en general siempre le ha parecido como algo molesto, ¿no? Algo que tenían que aguantar, pues porque no le quedaba otra, y tampoco han perdido ocasión en regular contra la libertad de expresión cuando han tenido la posibilidad, como pasó en el sonoro caso de la infame ley Mordaza. Y este es el terrible panorama en el que nos movemos. No se puede negar que hay noticias que faltan a la verdad y que solo producen ruido mediático. Y que algunas formas de expresión y maneras de utilizar el lenguaje pues son terribles y crueles y pueden socavar la dignidad de otros o pueden intimidar y pueden llegar a marginar en ciertos contextos. Eso es así, no se puede negar, y esto es consecuencia directa de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es algo perfecto, no es algo carente de problemas. La libertad de expresión conlleva un precio que solo sociedades avanzadas y maduras parecen poder aguantar. Creer en la libertad de expresión de un pueblo es creer que este es lo suficientemente maduro para escucharlo todo y poder distinguir las malas ideas de las buenas. Se nos podrá engañar y nos la podrán colar, escucharemos cosas odiosas, reprobables y terribles, pero finalmente sabremos discernir en términos cuantitativos lo aceptable de lo inaceptable. Eso es la libertad de expresión, elemental para formarnos y formar nuestras opiniones, y además es un concepto que está alejado de todo maniqueísmo, o sea, como todo tiene sus grises. Eso es la libertad de expresión. Y por otro lado está la no libertad de expresión, porque como dijo Villanueva, con la libertad de expresión no hay término medio, o la hay o no la hay. Y los partidarios de la no libertad de expresión interpretarían que no somos lo suficientemente maduros para escucharlo todo y para discernir lo aceptable de lo inaceptable en términos morales y éticos. Y la solución a su problema pues sería cortar ciertos discursos, muchos de ellos odiosos y terribles vistos desde cualquier óptica posible. Pero el problema es lidiar con parámetros subjetivos como la ofensa, el odio, la veracidad de una noticia o el honor. Y me parece terriblemente peligroso que haya un gobierno o un grupo de poder capaz de decidir por todos nosotros en qué términos estos conceptos son acotados. Porque ya hemos visto en qué arbitrariedades derivan leyes alrededor de algo tan supuestamente claro como podría ser el enaltecimiento del terrorismo. Y yo no quiero estar presente cuando otros señores vengan a legislar lo que podemos y no podemos leer en nombre de la veracidad. La libertad de expresión no es algo perfecto, pero en mi opinión es la opción menos mala dentro de una problemática infranqueable si queremos preservar nuestra autonomía y nuestra madurez como sociedad y no queremos que personajes como Carmen Calvo decidan qué cosas podemos leer y qué cosas no. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Creo que este vídeo se compagina bien con mi tercer vídeo en el que hablé de la libertad de expresión y que ahora me da muchísima vergüenza mirar porque es uno de mis primeros vídeos y estaba editado y se escuchaba como el culo y la imagen era una puta mierda. En fin, pero a los que os interese saber más mi opinión sobre la libertad de expresión podéis ver mi tercer vídeo. He tenido bastante gente cabreada por lo que dije en la entrevista del Español en relación al foro de Burgos
Burbuja, mucha gente ha interpretado que llamé hiperfascistas a todo el foro de Burbuja, cuando en realidad me estaba refiriendo a los hiperfascistas del foro de Burbuja. Como si, por ejemplo, estoy hablando de los ultras del Real Madrid, no estoy hablando de toda la afición del Real Madrid, estoy hablando de un grupo muy específico, de los ultras. Pero bueno, entiendo que haya gente dentro de ese foro que se haya podido molestar, me refería a una parte muy concreta del foro, ellos saben quiénes son, los de Disidencia Controlada, incluso uno de ellos me ha dedicado un vídeo. Os agradezco a todos los que me apoyáis y me seguís en ese foro, pero hay una gentuza y unas paranoias en ese foro que se os va a la puta cabeza, chaval. La verdad es que sí que soy Disidencia Controlada, controlada por mis cojones morenos. Deciros también que ya me llegaron las primeras camisetas. En esta semana voy a intentar mover una entrevista con Fernando Díaz Villanueva, que es el autor de La Contracrónica, que es un podcast que está bastante interesante, así que intentaré que esta entrevista esté para la semana que viene. Gracias a los que me seguís, gracias a los que me apoyáis por PayPal, gracias a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias. Por cierto, tengo que decir que en los últimos días me habéis ayudado de cojones a la hora de recabar información y documentación para los vídeos que estoy haciendo. Así que vamos a seguir por esta senda que creo que a vosotros os gusta y a mí me es de muchísima utilidad. Por cierto, no os perdáis la entrevista que hice con Giovanna Carril en el canal Phoenix Cognitum, que me parece que fue interesante y es un canal con el que me gustaría hacer colaboraciones en un futuro. Por ejemplo, hablamos de todo este rollo de Soros y la Open Society y por fin alguien me dio una explicación razonada, que no fuese una conspiración étnica anti-europeísta. Así que a lo mejor es algo que exploramos en un vídeo en el futuro. Espero que así sea. Miraos la entrevista junto con Giovanna Carril, ha sido muy interesante y me lo pasé muy bien y creo que no tengo nada más que decir. Un saludo y hasta otra.